Hola, gente querida del segundo canal, soy Sai Chiquito, su escritor, dibujante sobreexplotado, mexicano, chaparro, culón y sin sueldo en la chamba favorito. Les traigo el primer video del año 2025, también les deseo un feliz inicio de año y que se la hayan pasado muy bien con su familia y amigos. Como primer video del año, les traigo recién salido del horno el cuarto capítulo de la historia. Comillas el poder del infinito, donde veremos la continuación del combate de Izuku Gojo, en contra de Alforone. Donde podremos observar cómo estos dos contrincantes combaten de distintas formas, para engendrar a su contrincante. Revelando, algo que Afo sabía de antemano y que le ayudará para enfrentarse al hechicero del clan Gojo. También, les recuerdo que me pueden seguir en mi cuenta de Wattpad. Por si tiene curiosidad en leer más de mi contenido por ahí. Sin más preámbulo, disfruten el video, mis suscriptores y lectores chaparros. Sai Chiquito se despide que tengo que regresar al sótano a editar más videos para ustedes. Podemos observar a las dos personas con el título de ser los más fuertes de diferentes épocas, tanto pasado y presente, mirándose de manera retadora, al estar a punto de enfrentarse en un combate que decidiría entre ellos, quién es el más fuerte de los dos y el destino de Japón. El asesino del héroe número 1, daría el primer golpe a gran velocidad con el apoyo de algunos quirks de fuerza y velocidad. Pero este golpe sería detenido con facilidad por el peliblanco, que con su antebrazo derecho, recibiría el golpe de Afo, mientras el joven lo miraba con una sonrisa tranquila. Izuku, parece que aún no lo entiendes, muy bien, te lo diré yo ahora mismo. Con una poderosa patada con destino al lado derecho del joven villano, sería arrojado a chocar con una serie de automóviles, llevándose en su camino a unos cuantos que explotaría por los daños generados por el impacto del villano. Dejando a la vista, una gran llamarada de fuego que estaba en el centro de la calle y que era lo poco que iluminaba del lugar. Izuku con una sonrisa, y apuntando un dedo al cielo diría lo siguiente. Izuku, tú eres el retador de las llamaras rojizas, salía caminando de una forma tranquila el villano, mientras poseía pocas heridas que se regentaban a gran velocidad gracias a la copia del Kirk rebobinar que poseía en su cuerpo. Afo, maldito mocoso, yo soy el retador, ¿crees que tiene ahora la ventaja, solo por darme unos cuantos ataques que apenas lograron dañarme? Tendrás que hacer algo mejor, si quieres sorprenderme. El joven peliblanco solo sonreía un poco, mientras lo miraba, sin un pizque de miedo a ese hombre que estaba enfrente suyo. Afo, además, sigue siendo un simple humano y mocoso, ante alguien que es proclamado como un dios en este mundo, que pronto será mío. Izuku, bla bla, ¿qué tal si mejor dejas de hablar y vienes a demostrarte lo que eres capaz, dichoso dios de pacotilla? Diría quitándose su abrigo blanco, que salió volando por el aire, para revelar una camisa negra corta pegada al cuerpo, además de colocarse en una pose de combate y que sus manos sean cubiertas de una energía azul brillante. Afo, maldito, te enseñaré a tenerme miedo, ahora mismo. Ambos combatientes sin esperar mucho, se lanzaron a un combate cuerpo a cuerpo, donde se veían el desligue de técnica de ambos combatientes, donde el joven Afo demostraba tener un conocimiento algo amplio en estilos de artes marciales, algo que le ayudaba a esquivar los ataques de Izuku, que trataba de atinar a algún punto débil, pero no lograba conectarlos a su gusto, por algunas apariciones sorpresas de objetos randoms en su camino. Acción hecha por el villano, que usaba uno de sus dones, para hacer aparecer estos objetos en las zonas donde iba a ser golpeado, para que actuaran como un escudo improvisado y dándole paso libre a atacar rápidamente, ante la pequeña brecha que dejaba a el hechicero. Todo el combate estaba siendo grabado en vivo, por todos los canales disponibles de Japón y donde la gente podía observar el combate que decidiría el destino de Japón. Donde algunos estaban recios a que este niño desconocido pudiera derrotar al verdugo que acabó con varios héroes profesionales y a su amado símbolo de la paz. Pero los demás, rezaban y rogaban de que ese misterioso joven, pudiera derrotar a ese demonio vestido de hombre. Ya que ahora mismo, era su única y última esperanza en estos momentos. Regresando al combate, que se había extendido a por toda la ciudad, donde los dos peleadores, lanzaban ataques a corta y larga distancia, con la intención de dañar a su enemigo pero sin ningún resultado para alguno de los dos bandos.
En un momento, Izuku, aprovechando su velocidad de movimiento y reacción, lanzó un golpe falso que utilizó como finta a su enemigo, para después contestarle con un golpe sorpresa por debajo, logrando conectarlo en su estómago y lanzarlo lejos por el aire. Izuku, cuidado abuelo, que te vas volando por el aire. Diría en forma de broma, pero enseguida se agacharía en el mismo aire, para esquivar un corte de aire que había lanzado el demonio y que fue dirigido a un edificio que tenía atrás el joven hechicero. El destino de ese ataque era para cortar el cuello del mocoso molesto, que le estaba costando problemas en eliminar. Afo, sí que eres molesto, niño. Izuku, jaja, no eres el primero que me dice eso, ni serás el último. Pero el ruido de algo romperse llamaría la atención de los dos, que al voltear atrás suya, verían el edificio que había cortado accidentalmente Afo, que se había decidido en dos y la parte superior estaba a nada de caer encima de ellos. Afo, vaya, eso es tu culpa. Izuku mía, ¿quién lanzó el corte en primer lugar? Rebatió de manera infantil, apuntándole con el dedo al villano, ignorando que la estructura estaba a punto de caer sobre ellos. Esto alarmó demasiado a todos los observadores, al saber que nadie podría sobrevivir a eso. Pero enseguida, y para la gran sorpresa de todos, y una pequeña sonrisa de Nejire, al ver una de las locuras de su prometido. Ya que por la cámara del dron, observaban tanto a Izuku y Afo, que se habían adentrado dentro de la mitad del edificio durante su caída, donde seguían el combate, mientras avanzaban a gran velocidad a la cima del lugar, esquivando y destruyendo todos los objetos que estaban cayendo sobre ellos. Izuku a esto le llamó, un verdadero combate de práctica. Afo, tu exceso de ego te llevará a tu muerte, niñito. Izuku, solo hay una forma de saber si pasa eso. Al estar cerca de llegar al final de lugar, Izuku usaría una silla que encontró en su camino y la lanzaría a una de las ventas para poder salir, de un salto con algunos giros sobre su propio eje. Mientras Afo saldría disparado como un cohete, por una de las ventanas del edificio, tratando de llegar a donde estaba el hechicero. Pero Izuku, al notar la cercanía de su enemigo, daría una vuelta en el aire para esquivar la mano con relámpagos amarillos del villano y conectarle una patada de hacha a la nuca, arrojándolo a gran velocidad al pavimento del lugar. Izuku, vaya anciano, espero que eso no sea lo máximo que puedas hacer, y me puedas seguir el ritmo. En UA con los espectadores principales, todos los presentes observaba el transcurso del combate, donde analizaban las atribuciones de los dos individuos que estaban combatiendo. Donde decían sus pros y contras, de quién tenía la clara ventaja en estos primeros minutos del combate, que la mayoría de la daba al joven Izuku. Nezu, noto que ese joven tiene una fuerza y velocidad bastante sorprendente, diría que incluso su fuerza llega a la par de Almit. Shirakumo, es cierto, además de que ha logrado burlar y neutralizar los ataques de Afo, algo que casi nadie ha podido hacer sin mostrar una señal de cansancio, y estamos hablando de un Afo que está en su cúspide de poder más fuerte. Aizawa, ese mocoso sabe pelear de manera táctica y con cuidado, en no recibir ningún ataque directo de Afo con algunos de sus dones activos o para que él tratara de robar su don en Deabour, pero no hay que contar con victoria, aún ese bastardo no ha demostrado todo su arsenal de dones. Si ha rejuvenecido a su prime, eso quiere decir que recuperó la mayoría de sus dones que había entregado a Shigaraki, al ser su sucesor. Aún no me creo que ese niño logró eliminar a ese sujeto. Aux. Créelo en Deabour, ese chico se encargó de uno de nuestros problemas principales y ahora se está encargando del último que nos queda. Mirko, noto que a ti no te preocupa el resultado de este combate. ¿A qué se debe, Aux? Preguntó curiosa la heroína coneja, que tenía algunas vendas en su cuerpo, y una prótesis robóticas en su brazo y pierna. ¿A qué se debe? Fácil, mi compañera coneja, ese chico jamás ha perdido un combate y este no será la primera vez. Ryukyu, ¿por qué tan seguro de eso? Preguntó la heroína dragón con duda. Mientras observaba cómo su alumna y su familia llegaba con ellos, para observar mejor el combate del prometido de ella, que recién descubrió y fue una sorpresa para ella. El héroe emplumado voltearía a ver a Nejire, que llegaba con su familia, y con una pequeña sonrisa respondió la duda de sus dos amigas y compañeras de oficio. Aux, porque ese chico no solo está peleando para resguardar la seguridad de las personas de un país, sino también resguardar la vida de la persona que más ama en este mundo y su familia, y por eso no tiene el gusto de perder aquí ni ahora. Regresando al combate, Izuku se mantenía flotando en el aire, viendo al lugar donde había enviado al villano, que era cubierto por una gran capa de polvo, hasta que logró presentir algo y tuvo que esquivarlo por
reflejo el corte sorpresa que había sido lanzado del mismo lugar. Mismo ataque que había logrado cortar en varios pedazos pequeños los restos del edificio de atrás suyo, impactando a todo el público, por la magnitud del daño de ese ataque. Izuku, vaya, así que, ya te pondrás más en serio, diría con una pequeña sonrisa, mientras sentía en su mejilla, un pequeño corte donde salía una fina línea de sangre que se limpió con su pulgar, de la capa de polvo, se mostró al autor del ataque que tenía sus manos en una posición rara de dedos, mientras sonreía oscuramente a su enemigo, al estar a gusto de haberlo dañado, aunque sea un poco. Afo, sería lo justo mocoso, solo espero que puedas soportar esto, combinación de Kirks, corte antiguo más copia múltiple más daño doble más desgarre. Activo más velocidad X10 aún haciendo su pose de dedos, y sin moverse de su puesto, se pudo observar como múltiples cortes de aire, se creaban a su alrededor y dirigían a gran velocidad contra el chico, que decidió sacar un poco de su arsenal. Izuku, expansión de dominio, vacío inconmensurable, Murikso, conjugó una de sus técnicas más poderosas, usando una pose de soda peculiar, mientras mantenía una mirada serena a su enemigo y su ataque. Ambos ataques lograron colisionar de frente, con tanta fuerza y potencia que lograron destruir todo a su alrededor, en un radio de 50 metros a la redonda. Una gran cúpula circular de color negro con destellos morados y rojos, se encontraba en el lugar donde antes estaban los guerreros, dejando ver que se encontraban dentro de ese objeto circular misteriosos para todos los espectadores. ¿Dónde? Adentro de la misma se vivía una pelea de Kirks y de dominio, que no tendría ninguna fin ni un ganador, al estar ambos lados igualados por una extraña razón. Izuku, no solo son Kirks al azar, están embutidos de energía maldita, por eso difícil repelerlos con mi dominio. Afo, ¿en serio crees que no conozco la energía maldita y todo sobre la hechicería? Niño, yo estoy vivo desde el origen de los Kirks y incluso cuando aparecieron los primeros proclamados hechiceros que aunque poseían algo similar a un Kirk, tenían algo más, y me interesó tanto que, colocando una nueva pose de dedos, aprendí algunos trucos y robé otros desde esa época, expansión de dominio, relicario demoníaco, Fukuma Mizushi. Al escuchar eso, Izuku abrió los ojos de sorpresa y lo que sintió enseguida, fue como por su cuello estaba goteando una fina luna de sangre, al haber recibido un gran corte de extremo a extremo en su cuello y provocando que su dominio perdiera la delantera, y sea destruido por el nuevo dominio revelado de Afo. Provocando que ambos peleadores salieran de la esfera formada que cayó en pedazos al romperse, y vieran el resultado, donde la mayoría jadeó de medio y terror al ver la herida profunda del peliblanco que había recibido y donde brotaba mucha sangre por el desangrado. Algunos espectadores temían por el estado del chico, y en Ua, la mayoría estaba en silencio con gestos de sorpresa y miedo, al pensar que el chico había perdido. Pero entre ellos, estaban pocos que no lo estaban, y una de ellas era Nejire, que a pesar de tener un gesto preocupado y de cierto miedo al ver la herida recibida por Izuku, mantenía fe en el hombre que amaba. Y no estaba equivocada en tener fe en él. Afo, vaya, creo que te dejé con la palabra en la boca mocoso, diría con una sonrisa siniestra, aún manteniendo la pose de dedos. A sus espaldas estaba un palacio japonés antiguo, con apariencia tenebrosa y diabólica. El joven se mantenía en silencio y con la vista baja, hasta que la levantó con una expresión en blanco y haciendo una seña de dedos peculiar, que al hacerla enfrente de su cuello, un destello de energía apareció de la nada y se esfumó, pero dejando resultado que la herida en su cuello había cicatrizado a la perfección, solo dejando la poca sangre que tenía en su mejilla y la línea marcada del corte, dejando boquiabiertos a todo Japón, y a los pocos que lo conocían, al verlo con una sonrisa al saber que se había curado con éxito de ese ataque. Izuku, técnica de maldición inversa, Antenjutsu Shiki, ¿sabes? No esperaba usar esto contra ti, pero debo admitir que me tomaste un poco de sorpresa. Afo, técnica inversa, así que también puedes usarla, veamos cuánto tiempo puedes seguir usándola. Después de decir eso, lanzó una oleada de cortes contra el chico, logrando que éste las recibiera de lleno sin tener una oportunidad de defenderse o esquivarlas, al estar en su dominio aún activado y al haber perdido el terreno de su dominio contra él. Enseguida el lugar donde pisaba Izuku, se estaba bañando de su propia sangre por los cortes que recibía y las heridas frescas que brotaban de todas las partes de su cuerpo. Incluso logró moverse por fin de su anterior lugar, pero siendo seguido por Afo, que tenía activado aún su dominio y algunos Kirks de ataque a distancia para no darle oportunidad de recuperar el aliento a su enemigo. Afo, no creas que dejaré que huyas, mocoso.
Enseguida por todo el lugar, comenzó un combate a corta distancia de ellos, donde el chico aún con cortes frescos se defendía bien, mientras mantenía activo la técnica inversa para autocurarse, de cualquier corte recién de su enemigo, mientras este último trataba de atinar un golpe sin ningún éxito. Patadas, golpes certeros, ataques a distancia y habilidad física era lo que se veía en el terreno, donde se veía por la cámara del dron, como ahora el combate se veía algo reñido entre ambos enemigos. Hasta que en una oportunidad de Izuku, decidió poner en marcha una forma de destruir el dominio del villano, para poder salir y volver a tener la ventaja en el combate. Dio un golpe certero a la cara de Afo Prime, para retroceder de un salto y tener cierta distancia contra el hombre rejuvenecido, pero aún estando cerca de él, para poner en marcha su siguiente movimiento. Izuku, veamos si esto es de tu talla, dominio simple. Al utilizar el dominio simple en ese momento, pudo darle algo de tiempo para evitar los golpes y cortes más fatales de Afo a su persona. Hasta que su siguiente movimiento fue algo que nadie esperó, y desconcertó a todos al verlo por las pantallas de sus aparatos electrónicos. Observaron ante sus ojos, como el joven Izuku se había colgado encima del villano como si fuera un koala bebé abrazando a su mamá. Tanto el público y el mismísimo Afo, quedaron sin reacción alguna ante este movimiento que nadie esperaba del chico. Afo, esta velocidad. Izuku rotación inversa. El hechicero más fuerte, se separó levemente del abrazo pero aún teniendo sus piernas atadas a la cintura del villano, a la par de mostrar una apariencia algo fuerte por todos los cortes que tenía en su piel pero aún así mostrando una mirada retadora y una pequeña sonrisa, apuntó con dos dedos simulando una pistola a su enemigo, directo a su cara y con intención de disparar a quemarropa. Izuku, rojo, expresó por último su ataque con una sonrisa triunfante, enseguida de la punta de los dos dedos de Izuku, emergió una esfera roja que lanzó directamente a su enemigo, que la recibió de lleno siendo lanzando con dirección a la estructura que había invocado, donde terminó dañada de la misma forma como estaba dañado el cuerpo actual de Afo. Que al recibir de lleno la técnica del hechicero, recibió un daño tan extremo como el que tenía Izuku, aunque este último estaba entero al haberse curado con la técnica inversa. Izuku, vaya, eso fue algo agotador. Declaró con una sonrisa, mientras hacía una pose de autoridad al haberse librado de una situación bastante problemática para él. El resultado de esta primera ronda, se la lleva el hechicero más fuerte, Izuku Gojo.